Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, todos los martes a partir de las 9 de la noche, pues analizando y compartiendo la información, la cual siempre agradecemos de la participación a través del hilo telefónico que ustedes tienen, un martes y otro martes también, y en referencia a esta casa. Don Francisco Dabla, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien. Un poquito de viento que ha hecho estos días, pero... Tenemos el viento de los locos. Exacto, sí, la verdad es que lleva unos días con bastante viento y la verdad es que estar en esa situación es complicada. Pero bueno, peor lo están pasando en Ucrania, que hay un desplazamiento de muchísimas personas por culpa de la guerra. Siguen avanzando Rusia con el tema de la guerra, y la gente están huyendo y quieren salir porque obviamente está en peligro su vida. Y hay un desplazamiento de más de 700.000 personas que están residiendo en los países que hacen frontera con Ucrania. La verdad es que es un drama bastante grande, porque niños, mujeres, en situaciones que han dejado todo atrás y que tengan que salir huyendo y se quedan en los suelos, tirados en los coches, horas en carretera. Ahora mismo está haciendo mucho frío, un sistema, gente escondida, en fin. La verdad es que estamos viviendo en Europa un momento bastante crítico con el tema de Ucrania. Pero bueno, si lo vemos aquí en España, la otra noticia es el tema del PP, que al final el señor Casado parece ser que ya dice que se va para su casa, y que bueno, que ahora tocará a otro, elegir a otro, y al final pues ha conseguido que el PP se divida y pase estas cosas cuando es un partido con ansias de gobernar, y es lamentable que estas cosas pasen en política por el ego del poder, porque al final esto es un tema que yo quiero más, yo quiero coger el poder y no... Es decir, vemos la clase política que nunca están trabajando y pensando en un proyecto para los ciudadanos. No. Ellos están pensando en sí mismos, y entonces quiero estar lo más alto posible, y yo soy el que mando, y yo soy el que decido, y es un problema que tenemos en la clase política. Yo entiendo que cuando la gente se afilia a un partido político, lo más lógico que trabaje es por un proyecto, y en base a ese proyecto, pues todo arrima al hombro para que el bien social y el bienestar de las personas pues sea lo mejor posible. Desgraciadamente en política no se está consiguiendo eso, y vemos cada día que en diferentes partidos, en diferentes organizaciones, que yo quiero controlar todo, yo hago lo que tal, y claro, cuando ahí empieza con la discrepancia y te controlo y te digo que si tú hiciste, no hiciste, déjate de hacer, al final pues se fragmenta los partidos, y no llegan sino a lo que aquellas personas que han votado y han decidido apoyarle, pues al final defraudarla. Y luego pues no se consigue el objetivo, que es el bien social de las personas. Por lo tanto, estamos viendo con un tema internacional como lo que estamos viviendo en Europa, y en España pues ahora con el Partido Popular tenemos otro problema, que es un partido que podría gobernar, y los afecta, tanto la política como el tema por la guerra, pues lo está afectando bastante. Desgraciadamente es lo que tenemos. Pero fíjese, si nos analizamos, ¿no?, fríamente, si vemos los movimientos, en este caso el Partido Popular, primero ese rifirrafe, ¿no?, ansia no sé si de poder o de manejar, porque lo de Ayuso quería ser presidenta no del Partido Popular, a lo mejor su objetivo a largo plazo sería ese, pero hoy por hoy quería ser presidenta de la Comunidad de Madrid, como es. Y ahí empezaba esos rifles con el señor Casado. Pero nos vamos y desde la distancia, ¿no?, la verdad es que son más falsos y más falsas los compañeros de viaje
de los presidentes o presidentas de esas formaciones políticas que una moneda de €1 con la cara de Popeye. Están contigo a muerte, pero pegan un giro de 180 grados en décima de segundos, ¿eh? Pero porque van gente, ya lo que le decía antes, no van a defender un proyecto, van a defender su sueldo. Sí. Y entonces, si tengo que estar contigo, estoy contigo, y si tengo que estar con el otro, estoy con el otro. Sí. ¿Por qué? Porque lo importante para mí es que yo tenga un buen sueldo y viva bien, pero no le interesa el proyecto para todos los ciudadanos. Cuando en las elecciones siempre lo que piensa lo que le dice a los ciudadanos es que vamos a trabajar por el bien social, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, y después al final, ¿me entiendes? Vemos esta situación. Increíble. Pero eso se da en todos los partidos políticos y en las administraciones insulares, autonómicas, locales. Hay que tener espalda, ¿eh? Para estar al frente de estos partidos, ¿eh? Hay que tener espalda porque los cuchillos... Sí, eso están siempre afilados. Parecen pirañas, ¿eh? Están esperando nada más que algo. Por eso estamos viendo que en la política está bastante degenerada y la gente no confía ya en la política. Bueno, no confía en los políticos porque al final se ve todos los días todo este tipo de cosas. Se venden a la primera de cambio. Sí, a la primera. Y eso es lamentable. ¿No? O qué pocos valores tienen como personas, algunos de ellos. Sí, no, es que ese es el tema. Es por un sueldo. Desgraciadamente, si alguien va a la política por tener un sueldo, esa persona no va a ayudarle a la sociedad en nada. A mí ese perfil y ese concepto de persona, le digo, es de alto peligro el tenerlo al frente de las propias instituciones administrativas. Por eso las instituciones, muchas de ellas están desmanteladas. Porque claro, no se dedica al proyecto político, sino a lo de ellos, que es cobrar el sueldo, intentar de dejar pasar las cosas y hacer lo mínimo. Y algunos nada, desgraciadamente. La verdad que sí. Yo quería comentarle, porque es un tema que salía también, dice, la desaparición del contrato por obras y servicios comprometerá el 25% de empleo juvenil. El fin de los contratos temporales y la subida del salario mínimo podría dificultar el acceso a los jóvenes al mercado laboral. Estamos viendo que hace falta trabajadores y no tenemos trabajadores. Pero a los jóvenes, a los no jóvenes y a los mayores. Y si esto pues es un impedimento, pues dígame usted cómo lo vamos a ver. Y eso es una realidad. Pues desgraciadamente, por eso las políticas se tienen que saber gestionar para que ayude a la sociedad, no para que empeore. Y bueno, si es un 25% que empleo juvenil no va a poder acceder, es lamentable, pero bueno, es lo que tenemos. Hoy quería hablar un poquito de residuos porque... Pero fíjese con lo que me está hablando, siempre hacen hincapié de los jóvenes, del empleo juvenil, de los jóvenes. ¿Y qué pasa? Que cuando ya pasamos una edad tenemos un empleo estable y fijo. No. ¿Por qué se oculta? Hoy en día no. ¿Por qué se oculta? Es que no interesa. No. Es que cuando ya uno llega a la barrera de los 50 años, parece ser que lo tienen tan orquestado que no interesa que coticen y que tengan un empleo fijo y estable para que no haya una cotización, para que cuando ya llega a la barrera de la jubilación pueda cobrar una pensión digna, sino lo que quieren este gobierno, por lo que me transmite, por lo que estamos percibiendo y por lo menos por los datos que manejamos, es que le interesa tener pensionistas en el umbral de la pobreza. No, y las personas cuando pasan de 50 años, hay muchos puestos de trabajo que no los pueden defender, porque ya la edad no se lo permite, porque es un trabajo de riesgo, en fin. Por ahí cae la base de cotización, por lo cual la pensión... Sin embargo, hay en las administraciones diferente personal que lo que han hecho es, se jubilan antes de tiempo, cuando realmente es un trabajo que no tiene riesgo Eso están en otro nivel. Físicamente, y entonces pues vemos que sí, aquel que está escachado, aquel que ya está molido, pues le toca seguir hasta las tantas. Que habría que valorar y sacar los ratios de cuánto son el desembolso de las pensiones, de la bolsa de las pensiones, que se va en qué porcentaje a todo este ratio de personas que están allegadas al funcionariado, ¿eh? Y a lo mejor nos llevamos hasta una sorpresa. Hombre, por supuesto, porque ellos se jubilan, hay muchos que ya a los 60 años se jubilan, entonces pues van a cobrar una pensión.
Y sin embargo hay otros trabajos como puede ser la construcción, como puede ser conductores. Sí, pero se jubila con 50 años, 55 años, pero la pensión no es de 600 euros. No, tiene una pensión. Tiene una pensión. Por lo cual digo, ¿cuál es el ratio? La bolsa de pensión. No. Hombre, para esas pensiones tiene que haber un dinerito bueno porque esos tienen su buen sueldo. Claro. Y ese es el tema. ¿Quién trabaja para pagar todo eso? Mientras hay una inmensa mayoría Cuando de la hay población. una cuota de trabajadores pequeña, obviamente eso es imposible de soportar. Y ese es un problema que tiene. Efectivamente. Quería comentarles que, por ejemplo, España traslada 6.000 toneladas de basura acumulada en Gibraltar hasta el vertedero de los barrios en Cádiz. Es decir, que Inglaterra sale de la Unión Europea, Sí. Y ahora resulta que como el Peñón está al lado de España, nos tenemos que traer la basura. Este es el tema. Pues dice, el Brexit no es solo un problema social, empresarial y burocrático. En el caso de Gibraltar, la comarca del Campo de Gibraltar tiene una veintena de tiene vertientes medioambientales que aparece en vía de solución, al menos de momento. 6.000 toneladas de residuos que estaban acumuladas en la cara este del Peñón, en los túneles, saldrá por la frontera en camiones. Es decir, hacia España, se llevará hacia España. Por lo tanto, en el Peñón, pues, para lo que le interesa, sí estamos, y para lo que no le interesa, no estamos. Por otro lado, quería informar sobre el tema de que 3 detenidos por estafa, casi 150.000 euros, utilizando datos de opositores en todo el territorio nacional. Se le imputa a los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, usurpación de identidad, falsedad, documentación y estafa. Consigue la DEC web listado de antiguos opositores a la judicatura y docencia. Después los empleaba para suplantar identidades y estafar a empresas o joyería y teléfono. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque se suplanta, ¿me entiende?, las entidades y puede estafarle a cualquier persona que da. Por lo tanto, la Guardia Civil lo que han hecho es a esta organización pues detenerla. Por otro lado, pues también parece ser que el puerto de Las Palmas sigue entrando bastante droga y pues, tenemos un vídeo por ahí que la Guardia Civil los ha hecho llegar, en el cual una operación conjunta con la Guardia Civil, la agencia tributaria, interviene otros 100 kilos de cocaína en contenedores con sacos de azúcar en el puerto de la Luz de Las Palmas. La droga se encontraba a granel dentro de los sacos sin compactar, lo que dificultó su hallazgo. Estaba oculta en un contenedor con más de 500 sacos de azúcar. Por lo tanto, vemos que se sigue trabajando en el puerto de Las Palmas para que esto no pueda seguir entrando y bueno, vemos que Las Palmas sigue siendo un puerto para los narcotraficantes bastante importante. Yo, por otro lado, pues a Cepello, en San Bartolomé de Tirajana, pues inaugura una nueva instalación en el sur de Gran Canaria. Dice la Concesión Narváez, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, acompañada con Blas Trujillo, consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, y Ana Suárez, presidenta del Consejo Consultivo de Cepello en Canarias, y José Vilanova, secretario general de Cepello, director del Centro de Asistencia, ha inaugurado la nueva instalación de Cepello en la localidad ubicada en Playa del Inglés. El nuevo centro asistencial está situado en una zona estratégica del municipio de San Bartolomé de Tirajana, de fácil acceso. Está adaptado para pacientes con movilidad reducida, contando con últimas tecnologías digitales y servicios de usuarios para asegurar la mejor atención sanitaria a los trabajadores y los servicios integrales de la empresa. Por lo tanto, es importante que estos servicios se puedan prestar también pues cerca de los ciudadanos. Yo recuerdo que hace 2-3 semanas por ahí nosotros hablamos de San Bartolomé de Tirajana, del ayuntamiento, en el cual un funcionario pues parece que estaba siendo investigado por la policía judicial y que se hubiera presentado con la fiscalía en el ayuntamiento y hubieran pedido diferentes archivos. Pues este fin de semana se ha publicado ya en los medios escritos, ya nosotros lo adelantamos hace 2 semanas, y lo que decía es que es un técnico investigado, pudo facilitar licencia a cambio de obra.
Dice, trabajador del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tinajana estaría vinculado a una empresa que se beneficia de contratos por su gestión urbanística. Yo lo que explicaba el otro día es, por según la información que me estaba llegando, que este trabajador pues estaba vinculado con una empresa en la cual le facilitaba la labor con las licencias menor de obra, en el cual pues no son licencias menor de obra. Y entonces a la hora de usted liquidar, pues no es lo mismo una licencia menor de obra que una licencia de obra mayor. Y eso pues conlleva una diferencia económica bastante importante. Al final pues el procedimiento lo ha seguido investigando la Policía Nacional, ha solicitado todos los expedientes que ellos han requerido y están trabajando para al final determinar exactamente en qué tipo de delito podía intervenir. Y esto es lamentable que sigan pasando en las administraciones locales con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se entiende que los funcionarios deben hacer las cosas lo mejor posible, lo más transparente, y ya que lo cobran bien y tienen un puesto de trabajo fijo, pues no es intentar de hacer este tipo de cosas. Sí. Yo creo que está quedando la administración muy mal porque vemos con mucha frecuencia diferentes tipos de casos que suceden. Efectivamente. Por otro lado, el fiscal le pide 6 años de cárcel por pegar a 4 bebés en una guardería. Esto ocurrió hace tiempo en Telde y ahora el procedimiento judicial ha seguido avanzando, en el cual ya la fiscalía le pide 6 años a esta persona que le pegaba pues a los bebés, ¿me entiendes? A los niños. Dice la acusada trabajaba en Los Soles, fue denunciada por los padres, una trabajadora más responsable ante la justicia por el golpear a otro bebé. Es lamentable que existan personas que hagan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque para detectarlo es un poco complicado. Sí. Y requiere de tiempo, requiere Y sobre todo con bebés. Es que por eso no sabemos cuánto han sufrido esos bebés para darse cuenta a los padres de que podía estar sucediendo esto. Y luego para descubrirlo, pues es bastante complicado. Por lo tanto, y estos actos pues empañan la gran labor que hacen la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras que trabajan en esta rama, que se desviven. Claro, hay muchas personas que se desviven, además maravillosa, cariñosa con los niños, los cuida un montón. Por lo tanto, siempre hay alguna persona que empaña todo el trabajo. Efectivamente. Pero bueno. Y eso está. Yo quería comentarle algo de Telde, en el cual pues tengo una información. Y es una empresa que le reclama una cantidad al Ayuntamiento de Telde importante. ¿Sí? Sí. Entre montones. Y esto es bastante llamativo porque no hablamos de poco dinero, es bastante. Esta empresa es una empresa que se llama Inversiones Inmobiliarias Félix Machín y FEPETIN y FEMARA Telde CL. Reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de la declaración de nulidad mediante sentencia firme en el plan parcial, proyecto de urbanización y la adjudicación de iniciativas de parcelación, implantación del sistema de compensación, aprobación de la base de estatuto del sector SUSO 1020 Agua Dulce. Le hace un escrito al ayuntamiento y solicita al ayuntamiento de Telde que, teniendo por presentado este escrito con la copia que se acompaña, se acceda a la solicitud del mismo en base de argumentación opuesta y, en consecuencia, dicte una resolución por la que se recuerda incoación del procedimiento de responsabilidad patrimonial en relación con los daños antijurídicos ocasionados por la nulidad del plan parcial del SUSO 1020 Agua Dulce, del plan general de Telde, del resto de actuaciones y parcelación del sector declarado nulo mediante sentencia firme, para que en su día dicta resolución definitiva en la que se acuerde estimar la presente reclamación, fijando la indemnización correspondiente a los daños perjuicio de esta parte en la cantidad de 17.038.711 euros. 17 millones de euros. Es decir, aquí el Ayuntamiento de Telde le ha autorizado a esta empresa a que ese suelo lo use
Pero claro, eso se tiene que pasar al gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias, cuando ha visto, no, esto no se puede hacer, y entonces lo rechaza. No se puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Se recurre a la justicia, y la justicia le dice, oiga, esto no se puede hacer. Tiene razón el gobierno de Canarias. Por lo tanto, dicta una sentencia diciendo que no se puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Estas empresas se ven perjudicadas y lo que hace es, le reclama al ayuntamiento por darle la autorización. Y ahora pide un daño económico de 17 millones de euros. Esto está solicitado en el mes de diciembre, que entró al ayuntamiento de Telde. Usted imagínese que Telde tenga que pagar otros 17 millones de euros por lo que aquí en Telde se suele hacer de la manera que se suele hacer. ¿Este es el funcionamiento de una administración o esto es el ejército de Pancho Villa? Pues el ejército de Pancho Villa todavía era mucho mejor. Es que de vergüenza. Yo a veces cuando vemos este tipo de cosas alucina. Usted no puede, ¿me entiende?, hacer cosas que están fuera de las normas porque llega otra administración y se lo tira abajo. Y son cosas que no podemos permitir porque el daño económico que se le hace a este municipio es bastante grande. Ya llevamos años sufriendo porque muchas sentencias se han tenido que pagar y no tenemos los servicios de recogida de residuos, de asfaltado de carretera, de alumbrado, de limpieza, de todo lo falta allá en Telde. Pero es la inseguridad. Esto transmite una inseguridad a la inversión en esta ciudad. ¿Por qué? Porque yo, además de eso, voy a invertir con esta reclamación y esta sentencia, oiga, pongo las orejas en punta. Claro. Porque, oiga, yo voy a invertir y ¿qué me puede pasar en mi inversión cuando además lo voy a hacer? De las licencias que usted me da, los permisos que usted me da, que después me venga otra administración y me diga, no se puede hacer. Hombre, hay una cosa que a veces uno piensa, ¿esto será con intención o no? Porque mire, si el gobierno de Canarias le ha dicho que no, es porque no se ajusta. ¿Y usted qué pasa? ¿Que usted no sabe que esto no se ajusta a las normas? Es que eso habría que estudiarlo muy de cerca. ¿Cuáles son los protocolos a seguir? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que llevar a cabo? ¿Y cuáles son los que se han llevado o no se han llevado a cabo? Es que la administración local tiene una potestad, pero tiene que ser supervisada o comprobada o autorizada por otra administración. Por lo tanto, hasta que no se dé el visto bueno de las dos administraciones, ahí no se puede hacer nada. Cuando usted tenga las autorizaciones correspondientes, cuando se pueda hacer algo. Por lo tanto digo, y si usted hizo, a ver si picaba al otro, pero mire, es que al final se ha ido a la justicia y hay una sentencia que le ha dicho que no, que tiene razón el gobierno de Canarias, que Telde lo ha hecho mal. Sí, pero hay una cosa que se llama trato o truco. Claro, podía ser. ¿Hay trato o hay truco? Podía ser. Porque si vamos a ver, yo me pongo y quiero entenderlo, ¿no? Quiero entenderlo. Si yo soy funcionario y sé que un proyecto o cualquier tema tengo que consultar para poder dar permiso con otras administraciones para tener una garantía que cuando yo le dé a usted el permiso no haya otras administraciones que digan no, lo que se hizo está mal hecho, ¿por qué no se hizo? Yo, empresario que voy a invertir, que no es que acabo de llegar, porque aquí parece que algunos son tontos y de tonto no tiene nada. Claro. Y de tonto no tiene nada. Que sé que cómo funciona, porque mi profesión, en el ámbito de mi trabajo, sé que hay que consultar en otras administraciones y cómo se conlleva. Oiga, si por ahí me lo das y escapo, no, hay un riesgo. Si usted sabía bien que otras administraciones pueden intervenir y se lo puede anular, hay una responsabilidad también suya. Claro, es que puede haber responsabilidad por ambas partes, porque si la administración local le dice a alguien no te preocupes que esto está bien y esto va a salir en el otro sitio, pues vale, a lo mejor puede confiar, pero también el empresario debe saber a lo que está jugando. ¿Por qué? Porque si en la otra administración, como en este caso, ha dicho que no, ¿ahora qué?
¿Ahora qué hacemos? ¿Usted me quiere reclamar dinero? Entonces, estas son cosas que a veces se juegan en algunos sitios y hay que tener cuidado porque al final los afectados son todos los ciudadanos que pertenecen a ese municipio. Porque todos tenemos que pagarlo. Aparcamiento. Ya Telde ha sufrido con muchas sentencias y por eso hemos carecido de tantos servicios. Y todavía vemos que no se sigue haciendo las cosas bien. Y las que quedan. Y esta administración local de Telde, pues parece ser que está desmantelada y que se sigue cometiendo errores en el cual, pues alguno, en un momento determinado, puede tener una responsabilidad bastante complicada. Es que hasta el día de hoy ninguna, porque los datos son los que son, y hasta ahora no se ha asumido ninguna responsabilidad. Pues mire usted por dónde, que en San Bartolomé ya le ha dicho, ¿me entiende? Sí. Oiga, ¿usted qué estaba haciendo? Demuéstreme cómo hacía usted eso. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas porque le ocasionan un perjuicio a la administración y el daño que se está haciéndole a todos los vecinos y vecinas, que no estamos hablando de cosas pequeñas, que estamos hablando de cosas grandes. Y ya nosotros tenemos experiencia de muchas sentencias que se han pagado con el dinero público. Con el dinero público. Por lo tanto, es un tema que... Un empresario, cualquier empresario, no vamos al tema privado. Cualquier empresario que cometa una imprudencia, sea temeraria o sea por desconocimiento, que puede pasar también, o que no le dé, lo paga patrimonialmente y asume toda la responsabilidad y le cae todo el peso de la ley encima. No hay tutía, pero estos señores que hacen esas imprudencias temerarias, no le cae el peso de la ley encima, y encima quien asume las meteduras de pata de ellos, porque ellos se lo llevan calentito a fin de mes. Por eso le estoy diciendo que es un juego peligroso. Lo pagan los ciudadanos, los terceros. Peligroso. Por eso le estoy diciendo que eso es un juego peligroso. Y eso es hacerle un daño bastante... Y ahora ya que encadena, empiecen a pagar patrimonialmente. Siempre lo he pedido. En cadena. Siempre he ¿Quién pedido es el funcionario? Fulanito. ¿Quién es el jefe de servicio que tenía que vigilar que el funcionario? Pepito. Los errores que cometan los funcionarios, que se le pida responsabilidad patrimonial para que, ya que tienen su puestito fijo de trabajo y lo cobran bien, pues cuando se equivoque que lo paguen ellos, no que lo paguen los vecinos. Una cosa son errores humanos. Exacto. Pero otra cosa es... Efectivamente. Que lo paguen ellos, porque ya está cansado todos los ciudadanos de pagar el bolsillo de todos los errores que el otro hace. Yo quería escuchar por ahí si tenemos un vídeo de Alejandro Ramos, que usted le entrevistó el otro día, para comentar lo que él decía en ese vídeo. A ver si lo pone la compañera. Pues lo compartimos. He visto dentro de unos documentos oficiales del Estado la inclusión de Telde dentro de unos posibles pagos a proveedores. Y eso a mí me pone los pelos de punta. Eso significa que si Telde se ha incluido un plan de pago de proveedores, yo creo que el Estado no cometa el error de incluirlo voluntariamente, porque miren que hay municipios en toda España para seleccionar unos pocos. En Canarias solo hay 88 y de Canarias contados con las manos son los que aparecen en ese listado. Entonces alguien tendrá que pedir explicaciones y ver la realidad de por qué se meten facturas en ese sentido. Eso, si hay facturas, el Estado no te va a permitir rebajar impuestos, con lo cual esa es otra casuística que hay que analizar. Por lo tanto, ahí dejo la pregunta y tendrán que dar explicaciones de lo que está sucediendo. Bueno, el tema es que yo he intentado de meterme en la página del Ministerio, el del cual existe un listado de entidades locales incluidas en el procedimiento de pago a proveedores del año 2022, que lo dice la disposición adicional 94 de la Ley 22/2021, el 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2022. Y se incluye para cada entidad principal sus entidades dependientes sectorizadas como administración pública. Dice, la entidad principal ha de gravar en la plataforma de la agencia tributaria sus obligaciones pendientes de pago y a sus entes dependientes
de la que se haya recibido la solicitud de pago antes del 1 de julio del 2021. No se emitirá factura o documentos equivalentes emitidos sin NIF distinto de los relacionados en la documentación. Entonces, he visto que el Ayuntamiento de Telde, en este caso, aparece con Fomenta, que es una empresa pública del Ayuntamiento, Sí. También Desarrollo de Promociones de Telde, Parque Tecnológico de Telde, Municipio de Gestión de Telde. Bueno, pues el problema es que ya decía en unas declaraciones la señora alcaldesa que no iba a entrar en el plan de pago del ministerio, y no se entiende. Ahora se va entendiendo un poco más porque, de hecho, me mandaron otra nota de prensa y dice: el Ayuntamiento de Agaete, Agüime, Aruca, Filga, Moya, Las Palmas, Gran Canaria, Santa Bartolomé, Tirajana, Santa Brígida, Santa Lucía, Telde y Barsequillo, como consecuencia de los reiterados atrasos en los pagos a proveedores, se encuentra incluido en la lista de municipios obligados en este plan extraordinario de financiación, si no quiere ver reducir las aportaciones que reciben del Estado. El procedimiento extraordinario de financiación es de obligada adhesión para las entidades locales. Yo he visto que hay en la fase de procedimiento del pago a proveedores, hay un calendario y habla, por ejemplo, que es una plataforma del ministerio de cómo el ministerio podía pagar la factura a aquellos proveedores. Telde tiene un problema, que paga 187 días. La ley dice que usted tiene que pagar 30 días, entonces usted está incumpliendo con los pagos. Por eso Hacienda le dice: oiga, incorpórese y aplícase el calendario. Del 17 de enero al 11 de febrero, comunicaciones de facturas por interventores de la administración local en la plataforma del Ministerio de Hacienda. Entre el 12 y el 25 de febrero, los proveedores pueden consultar exclusión de su factura en las plataformas de Hacienda y aceptar su propio nombre de cobro por este procedimiento. Del 7 de marzo, los interventores de las administraciones locales pueden contestar a los proveedores su solicitud de los certificados y divulgación. Del 7 al 11 de marzo, los interventores, también la administración local, comunica la relación definitiva de la factura en la plataforma del ministerio. Y así sucesivamente, para que esto esté controlado. Sí, claro. Claro, pero hay ayuntamientos que no le interesan. No. Hay ayuntamientos que no le interesa. Y por eso me preocupé ver el de Telde, que es del ministerio. Y esto es lo que yo estoy viendo. ¿Por qué no le interesa? Porque no quieren que sepa lo mal que lo gestiona. Hombre. Lo mal que lo gestiona. Pero sí se ven afectados todas aquellas empresas que le hacen trabajo. Y ese es un problema que tenemos en las administraciones locales. Sí. Que no saben de gestión. No. Y luego sufren todas aquellas empresas. Pero presume. Pero no dice que toda la deuda estaba pagada. Sí. Y entonces, ¿por qué tienen deuda? Porque es que... ¿Por qué pagan a 187 días? Porque, vamos a ver. Las cuentas de Telde no son las mismas que las cuentas, yo no sé si es por el cambio de la hora. Una hora menos, entonces el cambio climático o los ciclos de la luna. Pero por eso digo, ¿estamos mintiéndole a la sociedad todos los días los políticos? Lo intenta. Yo sé que quieren mentir a muchos de ellos, a todos no pueden. A los que entienden un poco y saben cómo funciona, pero es un don. Y se preocupan en investigar y ver cosas, dice, pero ¿y esta gente creen que los demás son tontos? En política es un don o una virtud. El ser mentirosos compulsivos o intentar enredar para poder transmitir otra imagen o otra cara. Pero mire, yo no me quejo del gobierno solo, yo me quejo también de la oposición. Sí, no. Ya podía la oposición hacer más cosas y aclarar todos estos temas. Bien, pero es que por parte de la oposición no es para justificarla, ni tampoco para ser el abogado de la oposición, defensor de la oposición, según lo que dicen diferentes medios, por lo menos diferentes portavoces de esos grupos de la oposición, es que a la hora de requerir información de expediente y de toda la información que necesita,
pues se encuentra Dios y ayuda. Pero es un derecho que tiene. Tiene un derecho. Totalmente. No me lo da. Vaya usted a juzgado. Bien. Y oblíguelo. Bien, por ahí. No quiero ir a juzgado. Pues entonces, mire. No, y van a juzgado y tardan 4 años y cuando termina la legislatura es cuando se lo dan porque se sabe. Es que ¿sabe lo que pasa? Que cuando, fíjense, cuando yo, lo que pasa es que aquí cada momento queremos aprobar montones de leyes, ¿no? De leyes, ¿no? Y que quedan bonitos, ¿no? Y quedan bonitos, que hay un montón de leyes, pero que a ver si cumplimos por lo menos algunas. Porque leyes... Ese es el problema. Si yo, cuando yo denuncio a alguien porque vulnera mi derecho a la información para yo ejercer la fiscalización desde la oposición, como le pasa al Ayuntamiento de Las Palmas, porque ahí en el Ayuntamiento de Las Palmas constantemente está recibiendo, porque si van a los juzgados, sentencia que va favorable a los grupos de la oposición, en este caso el Partido Popular. Por eso digo entre otros temas, que cuando pasa se vulnera el derecho, pues cuando pasa eso, no tiene otra. Pasa eso, si hubiera una justicia más fluida y más rápida, que diga en la misma legislatura, oiga, mire, este señor acaba de presentar una denuncia porque le ha pedido a usted esto y no se lo han dado, ¿es cierto o no es cierto? Pero mire, no es por ahí, porque quien se queja incluso de la falta de transparencia no es la oposición, este ayuntamiento de Telde, sino hasta el diputado del común, que no le responden. Sí, claro, por eso tendrá que ir. Si fuera así, le dijera, oiga, venga para acá, mire, usted está inhabilitado de por vida. Ya. Mire, lo único que se puede presentar es a presidente de la comunidad de vecinos donde usted vive. Tampoco. Y se acabó. Y se acabó. Tampoco. Si pasara eso... Pero seguro, por eso le digo que tenemos que hacer, con los medios que tenemos que hacer algo. Lo que no podemos permitir que siga engañando, que sigan haciendo lo que le da la gana. Mire, estos días salía una información en San Bartolomé de Tirajana de una habilitada nacional en el cual trabaja y tiene su sueldo. Pero esa misma persona ejerce en otras entidades, en 7 entidades más, y cobraba el 100%. ¿Usted cree que puede cobrar en 8 sitios el mismo sueldo? Son 8 sueldos mensuales. Cuando la ley le dice que usted solo puede cobrar el 30% en las otras entidades. Bien, mire. Yo es que no puedo entender ni a esa persona que lo está haciendo, ni tampoco a la administración es que lo admite. Vamos a ver, la pregunta del millón. Si el día tiene 24 horas, 24 horas, y yo trabajo en 7 o en 8 empresas, donde cobro el 100%, quiere decir que yo ejecuto mi jornada laboral 100%. Es imposible, no tienes tiempo. ¿Cómo lo hace? No lo puede hacer. Y las 24 horas no es como dicen los políticos, algunos políticos, que yo estoy al servicio a las 24 horas, no duermen. Esos son los que no duermen. Pero si usted no puede ejercer, es decir, usted no puede hacer las 8 horas en 7 puestos diferentes o en 8 puestos, entonces por lo tanto por eso no puede cobrar el 100%. Ni en 2. ¿Sabe por qué? Porque lo tenemos claro. ¿Cómo funciona una administración municipal? Cuando usted se acerca a un ayuntamiento, ¿en jornada de qué? Laboral de mañana, por la tarde no trabaja la administración. Es lamentable lo que estamos viendo con algunos funcionarios, con algunos políticos, con algunas entidades, es lamentable el desmadre que tenemos. Por otro lado, quería comentarle, y le voy a leer porque lo que dice la licencia de segregación de finca, dice, se entiende por segregación aquellas operaciones registradas en cuya virtud se separa parte de una finca matriculada para la forma una finca nueva independiente. Si bien emisión de licencia de segregación a una competencia municipal es una competencia municipal y está requerida como paso previo a su concesión informada al Servicio de Planificación de Obras y Ordenamiento Rural, descrito en la Dirección General de Agricultura, Consejería de la Agricultura y Ganadería y Pesca. El decreto que regula la segregación de la finca rústica en Canarias, el decreto 58/1924, 22 de abril, por el que se establece la unidad
mínima del cultivo. Para la obtención de la mencionada licencia de interesado deberá dirigirse al ayuntamiento donde se encuentre ubicada la finca o fincas matrices, aportando toda la documentación. Una vez recabada toda la documentación, citado ayuntamiento compete retirar copia del expediente de la Dirección General de Agricultura y acompañarlo en el informe de la Oficina Técnica Municipal sobre la calificación del suelo donde se ubica la finca. Finalmente, una vez revisada toda la documentación aportada y en el caso de cumplirse la legislación vigente, se remitirá la solicitud informe del ayuntamiento, quien emitirá el expediente de licencia. Eso es lo que dice la segregación. Miren lo que está diciendo la Agencia del Medio Urbano Natural. Dice: la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial ha alertado de las proliferaciones de las casetas de madera, contenedores, modos de vivienda en costas y medianías, donde está prohibido y que causa un grave perjuicio en medio ambiente. La Consejería de Área de José Antonio Balbuena ha precisado viene en su comunicado que las sanciones por este tipo de infracción puede alcanzar hasta 300.000 euros en aquellos supuestos muy graves, con consiguiente establecimiento de la realidad física alterada en estos lugares cuando proceda. Estas construcciones, tanto en zonas de servidumbre, de protección de dominio público, marítimo, terrestre, como las localizaciones en suelo rústico, generalmente casas de madera, están prohibidas a retirarlo. Pero claro, llega una concejala del Ayuntamiento de Barsequillo y dice, propone adecuar la normativa para evitar la instalación de las casas de madera en asentamientos rurales en suelo rústico. Pero vamos a ver si eso está prohibido, ¿cómo que usted propone que se pueda hacer? Un concejal. ¿Sí? Es decir, si la ley dice que no se puede, ¿usted por qué lo hace? Ese es el problema que tenemos en Canarias, que algunas administraciones animan a que se incumpla la ley, cuando la ley dice que eso no se puede hacer. Podemos ver en Telde, en Santa Lucía, en Agüime, en Ingenio, en Las Palmas, que hay un montón de parcelas que están desegregadas, pero no con la licencia. ¿Dónde están las administraciones locales que no hacen cumplir las normas? ¿O es que le interesa que eso se haga porque por ahí puede obtener votos? Estas son las cosas que yo no puedo entender que esto esté sucediendo. Por lo tanto, Canarias va abocada a una situación de un desastre, porque la contaminación va a seguir porque esto no se para. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.